amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Aprovechando que hoy es martes de moda, vamos a hacer un video con moda navideña en nuestro segundo video de calendario de Adviento. Vamos a tejer un hermoso saco a crochet con diseño de arbolitos de Navidad. Manos al tejido. Para tejer este lindo saco vamos a usar los siguientes materiales. No se asusten que aquí está ya poquito, porque adelanté el trabajo antes de presentar los materiales. Esta es una lana suiza, ustedes ven, así de delgadita. Me encanta porque es apta para cualquier tipo de prenda y además rinde bastante, por lo que yo he utilizado 2 madejas de cada color aproximadamente. Cada madeja viene siempre en presentación de 900 gramos, entonces ustedes más o menos pueden calcular. Aquí está en color beige y color vino. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, unos separadores de puntos y no les puede faltar una cinta métrica. Vamos a empezar tejiendo el primer granny, dando la forma de arbolito, y vamos a hacerlo de esta manera. Formamos un aro mágico, paso el hilo, subo 1, 2 cadenitas y voy a tejer 2 puntos altos. Luego una cadenita y luego 3 puntos altos. Cadenita, 3 puntos altos. Cadenita y los últimos 3 puntos altos de esta vuelta. Cadenita y vamos a cerrar nuestro aro mágico. Así. Voy a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Y miren cómo queda. Ahora voy a subir 1, 2 y 3 cadenitas y me voy a la siguiente esquina. Me salto estos 3 puntos. Ahí voy a tejer 3 puntos altos. Cadenita y en el mismo espacio otra vez 3 puntos altos. Cadenita, me voy a la siguiente esquina y repito lo mismo que acá. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Aquí, en la separación donde puse cadenita. 1, 2, 3 puntos altos, una cadenita y en el mismo espacio 3 puntos altos. Así. Para pasar a la siguiente esquina vamos a tejer cadenita y lo mismo, 3 puntos altos,
cadenita y ahí mismo en el espacio 3 puntos altos. Es decir que cada esquina en la segunda vuelta va a tener 6 puntos altos separados por una cadenita. Cadenita y vamos al último espacio, tejiendo 3 puntos altos. Cadenita y en este caso serían 2 puntos altos porque ya iniciamos con las 2 cadenitas primeras, que sería el primer punto. Entonces tejemos los 2 puntos para unir con punto deslizado en la segunda cadenita, que sería, como les digo, mi primer punto. Ahí está formado un cuadradito. Este cuadradito se va a transformar luego en un arbolito y ya van a ver cómo. Bien, amigas, ahora quiero que pongan atención porque vamos a la siguiente fase de nuestro granny para darle forma de arbolito y vamos a hacer combinación de color. Entonces, voy a irme hacia el centro y voy a subir 2 cadenitas. Ahí mismo tejemos 2 puntos altos. Cadenita y en la esquina esto no va a cambiar. Todas las esquinas van a tener 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora preparo el hilo de color beige. Hago mi nudito de inicio y la cadenita de separación la paso con este color. Ahora, en el siguiente espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Y mientras vamos tejiendo los 3 puntos de color beige, el hilo de color vino vamos a irlo escondiendo detrás de las puntadas que estamos haciendo, porque yo necesito que el hilo esté a la altura del siguiente espacio para tejer ahí 3 puntos que sería cambio de color. Y para que quede obviamente un buen trabajo, esos hilitos deben estar bien camuflados. Entonces aquí nos toca cadenita y vamos a la esquina. Ahí tejemos de nuevo 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer los 3 puntos centrales y la cadenita que vendría a ser la separación sería con el color vino. Tejemos los 3 puntos. Vamos a hacer cambio de color y la cadenita de separación sería con color beige. Tejemos la esquina con color beige y sería 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos.
cadenita y vamos al centro tejiendo 3 puntos altos con el color beige. Ahora hacemos cambio de color para ir a la siguiente esquina y sería con el color vino. Cadenita y en la esquina 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Y ahora vamos a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Pero antes el hilo beige vamos a cruzarlo hacia arriba para luego el cambio de color. Así. Y ahora este hilo lo vamos a cruzar hacia acá para irlo perdiendo con las puntadas que hacemos. Subo con 2 cadenitas y sobre los puntos vamos a tejer punto alto. Así. Ahora vamos a cerrar este último punto con color beige. Porque en el espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Luego pasamos a la esquina a tejer 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Tejemos cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Cadenita y luego 3 puntos altos. Cadenita y en la esquina 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer una cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Pero este tercer punto lo cerramos con hilo de color vino. Ahora pongan mucha atención. Vamos a hacer lo siguiente. Un punto piña, es decir, tejo y no cierro este punto. Voy al siguiente y no cierro el punto. Voy al siguiente punto y voy a cerrar todos en uno solo. Así. Ahora vamos a hacer cadenita con el hilo de color beige y tejemos 3 puntos altos en el siguiente espacio.
Luego tejemos cadenita y vamos a hacer de este lado lo mismo que ya hicimos acá. Bien, amigas, ya he terminado de este lado igual que hicimos acá. Ahora, como ustedes vieron, entre estos 3 puntos, solo en la parte de acá, no vamos a tener cadenita de separación. Así que busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora, voy a subir con 2 cadenitas y sobre los puntos de color vino vamos a hacer los 2 puntos que vienen para completar 3. Así. Y luego hacemos cadenita y vamos al siguiente espacio, tejiendo 3 puntos altos. Cadenita y luego vamos a la esquina tejiendo 3 puntos altos. Cadenita y 3 puntos altos. Cadenita y vamos a llegar hasta aquí porque en la punta les tengo que indicar cómo pasar. Acuérdense que era punto piña. Bien, amigas, ya he tejido de este lado igual que hicimos acá. Estamos en la punta y acuérdense que ahí tejimos un punto piña. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En medio de los 2 colores voy a tejer el primer punto. El siguiente punto lo voy a tejer en la unión de los 3 puntos de color vino. Y obviamente el siguiente punto en medio de los 2 colores, aquí. Voy a tejer cadenita y vamos a seguir tejiendo de este lado de la misma manera que ya lo hicimos por acá. Bien, amigas, ya he terminado este lado y solamente voy por aquí donde está la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Remato y eso es todo con respecto al color beige. Ahora, de este lado me ha quedado el hilo de color vino. No lo he recortado todavía porque vamos a tejer una vuelta igual que la vuelta beige. Entonces tomo el hilo por aquí para subir con 2 cadenitas y luego tejer ahí mismo 2 puntos altos, cadenita y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Luego cadenita y tejemos de la misma manera esta vuelta, como ya lo hicimos con el color beige. Bien, amigas, he terminado ya con el color vino. Ahora solamente me voy a ir hacia atrás de la primera cadenita para tomar el hilo y cerrarlo de esta manera para que quede mejor. Vamos a recortar y voy a rematar. Ahora, vamos a perder este hilo y para que aquí no se note feo, voy a tomar de atrás y ya van a ver ustedes. En el momento de cerrar, este hilo lo acomodo por aquí y es con el fin de que no se note en la parte del derecho. Así. Ahí. Y listo. Queda perdido ese hilo y de la parte de adelante no se nota. Bien, amigas, así es como tiene que quedar nuestro granny, que es el detalle principal de nuestro suéter. Ahora yo les voy a dejar de tarea que de los mismos tejan 8 grannies y ya nos vemos para tejer el resto.
Miren, amigas, ya tengo listos los 8 cuadraditos que les dejé de tarea. ¿Sí? Aquí están sueltos para unirlos y acá ya están unidos. Lo que quiere decir que esta sería una de las partes del saquito y acá vamos a hacer la otra. Pongan atención. Vamos a unir entonces con el hilo de color vino. Nudito de inicio y me voy por aquí. Fíjense que estén parejitos. Entonces ahora nos vamos a la cadenita que está en medio de las dos esquinas. Y vamos a tomar solo la costillita. Me voy asimismo por acá en el otro granny y tomo esa cadenita también. Paso el hilo, paso y paso por acá. Ahora tomo costillita, costillita, paso y paso. Costillita, costillita y paso. Así. Y paso. Así. Ahí. Tomen en cuenta que pase el hilo completamente para que no quede suelto. Y miren cómo se forma aquí en el centro una cadenita. Se ve muy bonito. Terminemos hasta la esquina donde está la cadenita que divide a los dos grupos de puntos. Igual que hicimos acá. Miren cómo queda. Ahora vamos a hacer lo mismo uniendo estos dos grannies. Me voy a ir por aquí a la costillita que une la esquina. Y por acá también. Y paso el hilo. Así. Y así mismo, tomo una y tomo otra costillita. Paso el hilo. Una, otra costillita. Paso el hilo. Así. Y se va formando esta cadenita en el medio. Una vez unida esta parte, solamente recortamos y vamos a rematar. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Voy a preparar mi nudito de inicio. Así y listo. Entonces de este lado también, tal como hice aquí, vamos a la costillita que une la esquina y lo mismo por este lado. Paso así. Luego tomo costillita y costillita de acá. Paso el hilo y formo la cadenita. Costillita, costillita, paso y listo. Así. Así. Hasta que lleguemos al medio para indicarles cómo pasar. Llegamos aquí a la mitad y simplemente vamos a pasar como un cruce nada más.
así. Aquí tengo la costillita de este lado y acá la del otro. Tejo y paso al siguiente sin que esto sea un problema. Así. Ahí y por acá. Y queda aquí el cruce de los hilos para que podamos seguir tejiendo de este lado tal como ya lo hicimos por acá, así. Entonces aquí tomo la costillita de aquí y la de acá para seguir con nuestro trabajo, así. Ahí. Ahí. Solo la costillita hasta que lleguemos a la cadenita que une la esquina. Miren amigas, aquí están unidos ya los 4 grannies y ahora vamos a hacer vueltas de puntos altos. Yo me quedé aquí y no corté el hilo porque vamos a hacer aquí mismo el primer punto, que serían 3 cadenitas. Luego me voy a ir al centro entre los 3 puntos en la esquina, tejiendo un punto alto. Luego voy a tejer cadenita y me voy a ir al siguiente espacio tejiendo 3 puntos altos. Cadenita, 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos, cadenita, en el siguiente espacio 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos, cadenita y estamos en la esquina y hacemos lo mismo que hacemos en cada esquina, es decir, 3 puntos altos, cadenita y en el mismo espacio 3 puntos altos. Y luego tejemos cadenita y nos vamos hasta aquí para indicarles cómo vamos a pasar la parte del medio. Llegamos ya a la unión de cada esquina y vamos a tejer un punto en el centro de la esquina, un punto en la cadenita de unión de los grannies, aquí, y un punto en el otro espacio en medio de la esquina. Y nos va a quedar así. 3 puntos centrales. Luego hacemos cadenita y seguimos tejiendo toda esta parte igual que venimos haciendo acá. Y nos vemos en el inicio. Ya llegué al inicio
Y después de la cadenita me voy al espacio de la esquina y tejo punto alto para unir con las primeras cadenitas. Así, con punto deslizado. Ahora voy a poner aquí una marquita y ya van a ver por qué. Dejo en espera ese hilo y vamos con el hilo de color beige. Así. Y mientras este hilo queda a la espera, vamos a tejer en el siguiente espacio, que sería aquí, una vuelta con hilo de color beige. Entonces ahora subo con 3 cadenitas y tejo ahí mismo en este espacio 2 puntos altos. Cadenita y luego 3 puntos altos. Cadenita y luego 3 puntos altos, y cuando llegan a la esquina ya saben lo que deben hacer. Entonces vamos a terminar la vuelta con este color. He terminado ya esta vuelta con color beige y voy a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora, con mucho cuidado y no dejando que se pierda ese punto, sacamos la marquita y cambiamos por acá. Esto lo hago con el fin de no recortar los hilos, para que no quede mucho hilo colgante. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la vuelta por aquí y paso por este punto, el punto que quedó pendiente, así, ahí, por detrás. Y ahora voy al centro, tejo cadenita, 1, 2 y 3, y ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos para completar 3. Tejo cadenita y me voy al siguiente espacio para seguir tejiendo de la misma manera toda esta vuelta. Y una vez que termino la vuelta, cierro con punto deslizado en la primera cadenita y nos vemos ahí. Ya terminé mi vuelta y estoy en la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora, como tengo que hacer otra vuelta del mismo color, solamente me deslizo sobre la cadenita que está en cada punto, así. Voy al centro, subo 3 cadenitas, tejo 2 puntos ahí mismo, cadenita, y luego sigo tejiendo otra vuelta más con este color. Ya terminé esta segunda vuelta con color vino. Busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora voy a cambiar así mismo, con cuidado que este punto no se pierda.
y ponemos la marquita aquí. Ahora, tal como hice anteriormente, voy a hacer con este color también. Voy a pasar el punto por los puntos de atrás. Así. No va a ser muy notorio esto porque lo estamos haciendo por el revés. Y como les digo, es una manera de no cortar el hilo y que haya tanto remiendo. Obviamente tienen que hacerlo con cuidado. Quiero llegar aquí para hacer los 3 puntos. Entonces, con cuidado vamos a pasar el hilo por acá. En medio del punto, así. Ahí. Y por acá. Así. Miren. Ahora voy a jalar un poquito para que se apriete. Ahí. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es ir al espacio y tejo 3 cadenitas. Tejo 2 puntos. Cadenita y termino la vuelta igual que las vueltas anteriores. Y una vez que terminemos con este color, hacemos una vuelta más con el color vino, de la misma manera que les estoy indicando. Bien, amigas, ya he terminado las 2 vueltas, una en beige y otra en color vino. Y cabe indicar, obviamente, que estas sí las recorté y las rematé. Ahora, de cada lado, es decir, solo acá y solo acá, vamos a poner una fila de color beige. Y lo hacemos así. Preparo mi nudito de inicio. Ahí. Me voy por acá. Y a diferencia de las otras vueltas, aquí en la esquina solamente vamos a tejer 3 puntos altos, ya no la esquina como tal. Entonces voy a subir con 3 cadenitas. Y tejo ahí mismo 2 puntos más, es decir que van 3 puntos. Así. Y luego cadenita y seguimos en cada espacio tejiendo como en las vueltas anteriores, es decir, 3 puntos altos y cadenita de separación hasta que lleguemos acá a la esquina donde tejemos igual solo 3 puntos altos. Y lo mismo hacemos de este lado. Bien, amigas, tengo ya mis 2 piezas, tanto la pieza delantera como la pieza de la espalda. Yo me adelanté aquí a hacer la parte del hombro porque no es nada difícil y en esta parte, en este hombro, les voy a indicar cómo lo hice. Ahora, a diferencia de la pieza que va adelante, la pieza de atrás vamos a subir unas 5 vueltas para de ahí hacer las disminuciones, porque en la parte de atrás obviamente el cuello tiene que ser un poquito más alto, pero ya les voy a indicar, no se preocupen. Ahora, la pregunta del millón. Ustedes siempre me dicen, ¿cómo puedo hacer para tejer algo más grande?
No se compliquen, simplemente van a tomarse las medidas. Yo incluso les dejé hace poco un video por aquícito, cómo tomar mis medidas. En base a eso van a hacer ustedes. Ahora, los grannies no van a variar en tamaño. Lo que va a variar en tamaño sería el ancho y el largo, obviamente, de cada cuadrado, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo aquí estoy haciendo este trabajo para una talla que le puede quedar a una chica M o S, ¿sí? Porque este saco es como para mi nena. El contorno total es de 80 centímetros, ¿sí? 40 por cada pieza. Ustedes lo quieren más ancho, simplemente le ponen más vueltas antes de poner la fila que ya no cubre todo el contorno, ¿sí? Aumentan, 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 porque de lado y de largo va a seguir obviamente aumentando. Entonces eso ya les dejo a su criterio según su talla. Ahora entonces pongan atención para hacer la parte del cuello en la espalda y luego le hacemos en la parte delantera. Entonces vamos a ir por aquí. Pasamos el hilo y subimos obviamente 3 cadenitas. En el mismo espacio voy a tejer otro punto porque como este punto está de lado nos queda más espacio. Entonces me voy a ir al espacio del medio y tejo otro punto. Y luego voy a tejer sobre cada punto, punto alto. Así. Son 3 puntos, entonces igual va a ser en esta vuelta. En el espacio, en cambio, obviamente tejemos un solo punto, aquí. Luego 3 puntos sobre punto, así. Y a la vez voy perdiendo ese hilito que nos queda. Ahí. Entonces tejemos así. 3 y 1, 3 y 1, hasta llegar por acá donde vamos a tejer de la misma forma que hicimos al principio. Después de los 3 puntos, tejemos 1 en el centro y 2 en este punto. Una vez terminada esta vuelta, vamos a completar 5 puntos sobre punto. Bien, amigas, como les dije, esta es la pieza de la espalda. Ya he tejido 5 vueltas con color vino y he contado en cada lado para el hombro 12 centímetros, lo cual me da 23 puntos. En el punto 23 obviamente está mi marquita y está a la altura para que se guíen de estos grupos de puntos. 1, 2, 3, 4, 5. A la altura del espacio del quinto están 23, ¿sí? Para que cuadre súper bien. Ahora vamos a hacer ya las 5 vueltas para disminuir. No es difícil, pongan atención. Vamos a tejer los 23 puntos normalmente. Una vez tejidos los 23 puntos, doy vuelta, subimos con 3 cadenitas
y en vez de tejer el punto que sigue, me salto ese y voy al siguiente. Y luego termino de tejer esta vuelta normalmente con punto alto. Terminé la vuelta y me he regresado en la vuelta siguiente, que sería la tercera, y así mismo, en vez de tejer en este punto, voy al siguiente y tejo mi punto alto. Ahora doy vuelta de nuevo para tejer la cuarta vuelta y subo 3 cadenitas. No tejo este punto y me voy al siguiente. Y con punto alto termino esta vuelta. Terminé la vuelta anterior y ahora hice la siguiente, que sería la última de este lado. Entonces asimismo no tejo este punto y me voy al primero. Y eso es todo. Vamos a recortar y rematamos. Ahora, nosotros como empezamos de aquí para allá, entonces para que siga el hilo de nuestro tejido, seguimos acá. No es difícil, amigas, solo pongan atención. Voy a hacer el nudito de inicio. Y aquí donde está mi marquita, paso. Subo con 3 cadenitas. Y acuérdense que esta primera vuelta la hicimos tejiendo punto alto sin disminución. Así que vamos a hacer esta vueltita con punto alto. Bien, amigas, terminé ya mi vuelta con todos los 23 puntos altos y ahora de regreso tal como hicimos acá, porque ya vieron que no es difícil. Entonces en vez de tejer aquí, me salto al primer punto. Luego doy vuelta al tejido y tejo 3 cadenitas, y en vez de tejer en el punto que viene, me salto al siguiente y tejo mi punto y termino la vuelta. Y de la misma manera, como ya vieron que hice en este lado, completamos también hasta la vuelta número 5. Miren, amigas, he terminado ya mis 5 vueltas y así es como va a quedar la parte de la espalda. Ahora vamos a tejer el otro hombro de la parte delantera, porque ya me adelanté obviamente a hacer la primera. Aquí está. Miren qué bonito el diseño. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo les había dicho, en este caso yo me guié para los 12 centímetros, tomando en cuenta 1, 2, 3, 4 y 5 de color vino. Y también este de aquí, sí, pero les hago cuenta el de acá. Ahora entonces vamos a tejer esta parte. Entonces voy por aquí donde está la marquita, paso, subo 3 cadenitas y así mismo voy a tejer sobre cada punto alto un punto. Aquí serían 3 por los 3 puntos anteriores y uno en el espacio. Aquí.
y al final tejemos un punto aquí en el espacio y 2 en el espacio de color beige. Miren amigas, ya he tejido aquí mis 2 vueltas en color vino, pero les voy a dar una indicación porque como vamos en la misma línea, entonces yo comencé de acá para acá y las disminuciones las voy a hacer en este lado al comienzo. Entonces, miren bien, para poner el color beige y hacer este punto, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos el punto. Acá nos hemos quedado con estos 3 puntos para poder hacer el siguiente. Entonces, acá queda 1, 2, 3, 4. Tiene que coincidir. Entonces, pongan atención. Aquí no voy a cerrar este último punto con el mismo color porque obviamente vamos a cambiarlo. Cierro con el color beige. Volteo entonces y vamos a tejer 3 cadenitas. Ahora, como vamos a hacer reducción, entonces no tejemos aquí, sino que pasamos al siguiente. Pero como nos tocaría el punto largo, que es el diseño, y tomando en cuenta que en la vuelta anterior esté 1, 2, 3, 4, entonces ahí es donde vamos a tejer. No voy a tejer aquí, sino que me voy a ir abajo al espacio del punto anterior. Ahí tejo mi punto así. Y luego voy a tejer los 4 puntos siguientes. 1, 2, 3, 4. El punto número 5 no lo tejo aquí, sino abajo, en el punto anterior, pero en el espacio. Luego tejo los 4 puntos siguientes. Y el punto número 5, asimismo, no lo tejo aquí, sino que me voy abajo a la vuelta anterior en el espacio. Y procuren no equivocarse, para que no vuelvan a tejer el punto al que le corresponde este punto largo, sino acá. Son 4 puntos. Entonces 1, 2, 3 y verificamos que aquí también estén lo mismo para que cuadre todo igual. Aquí ya están 4 y el último punto largo sería aquí. Entonces bajo y tejo el punto largo y termino de tejer los puntos que siguen para luego volver tejiendo punto alto sobre punto alto. He regresado ya con la siguiente vuelta en color beige. Ahora estoy aquí y paso este punto, voy al siguiente, pero voy a cerrar con el hilo de color vino porque me toca las 2 vueltas siguientes con este color. Aquí no se preocupen estos hilitos porque luego con el borde para poner el cuello ya se pierden. Entonces no hay problema. Ahora así mismo, aquí subo con 3 cadenitas
paso este punto y me voy al siguiente. Y termino la vuelta tejiendo punto sobre punto. Terminé la vuelta anterior y ahora estoy terminando también la siguiente. Asimismo, como hice acá, vamos a saltarnos de este punto para ir al primero. Y cierro con el color beige. Tengan cuidado de no fruncirle en esa parte para que no quede feo. Ahora doy vuelta. Por aquí. Listo. Tejo 3 cadenitas. Y ahora acuérdense que volvemos a repetir el diseño. Aquí ya vienen solo 3 puntos largos. Entonces vamos a saltarnos de este punto y vamos al siguiente. Tejiendo punto alto. Ahora nos tocaría el punto largo para que cuadre como está de este lado, ¿sí? Aquí está 1, 2 y en el tercero. Entonces vamos aquí, en vez de tejer en este punto nos vamos al anterior en el espacio. Así. Y luego tejemos 4 puntos altos, cuidando de no tejer en el punto que le corresponde a este largo. Entonces vamos, 4 puntos altos. Y el punto número 5, en vez de tejer aquí, vamos abajo. Vamos 4 puntos. Y el punto siguiente, que es el punto largo, lo tejemos acá. Y terminamos de tejer los siguientes puntos. Y luego vamos a la siguiente vuelta. Bien, amigas, ya he tejido la siguiente vuelta y así mismo. No tejo este punto y me voy al siguiente para cerrar con el color vino. Subo 3 cadenitas, me salto este punto y voy al siguiente y termino con punto alto mi vuelta. Bien, he terminado ya estas 2 últimas vueltas y aquí, a diferencia de las vueltas anteriores, sí voy a tejer los puntos completos, quedándome 15 puntos para los hombros. Así. Entonces, ahora solo vamos a recortar, pero voy a dejar un poquito de hilo para unir esta partecita que corresponde a los hombros. Listo. Acá también voy a recortar y luego remato ese hilo. Ahí para que no se vaya a soltar al momento de hacer la unión. Entonces ahora sí, ya con las piezas que tienen forma, vamos a unir y le vamos a dar forma al cuello. No van a creer que esto va a quedar así. Bien, amigas, ya he unido
uno de los hombros y ahora vamos a unir el siguiente. Voy a tomar el primer punto aquí y paso para tejer medio punto. Hago que concuerden los puntos de lado y lado para tejer medio punto. Así. Ahí. Trato de que concuerde. Así. Ahí. Miren qué facilito que es. Ahí. Y ya terminamos. Está listo. Ahora solamente recortamos y rematamos para tejer ahora sí el cuello. Miren qué bonito que queda. Bien, ahora vamos a poner un borde de medio punto para poder empezar a formar el cuello. Ustedes aquí ven que aquí obviamente son espacios de punto alto y están bien grandes. Y al momento de poner el cuello va a quedar mucho espacio y se va a ver feo. Pero si hacen de esta manera va a disimular de mejor manera. Pongan atención. Aquí está mi nudito de inicio y vamos. Para que vean de mejor manera. Voy al primer punto y paso. Subo con una cadenita. Ahora, si ven ustedes este espacio chiquito que queda entre la unión del uno y el otro punto, entonces ahí vamos a hacer el siguiente medio punto. Y es para bajar el espacio y que no quede feo. Ahora vamos al espacio del punto aquí, así. Y luego vamos a la cadenita que forma la unión de los dos puntos, así. Ahora aquí tengo punto alto que está inclinado, tejo mi medio punto y en el siguiente no voy a tejer aquí, sino en el de al lado, aquí, así. Y luego voy al espacio que queda en el punto, así. Me voy al espacio aquí, entre los dos puntos en la unión. Y aquí tejo en el espacio, así mismo. En el siguiente voy a tejer no aquí, sino al lado, entre la unión de los puntos, ahí. Y luego medio punto en el espacio del punto alto.
voy a la unión entre los dos puntos, así, y miren cómo queda, no queda tanto hueco. Ahora seguimos en medio del punto alto y luego en vez de tejer aquí me voy al punto de al lado, entre la unión de los puntos. En el espacio y luego aquí en vez de tejer en este voy acá, tengo mi espacio del punto y así mismo aquí me voy por acá, voy alternando nada más. Aquí tejo mi punto y me salto directo aquí al primer punto alto del grupo de 3 puntos. Ahí en cambio voy a tejer medio punto sobre cada punto alto, pero en este espacio no tejo nada, sino que voy directo a cada punto. Así, directo a cada punto, tejo medio punto. Aquí está el espacio, no le hago caso, sino que voy al punto. Y así tejo el resto. Miren cómo queda. Ya hice también lo mismo en este lado. Y de cada lado, tanto de aquí como del otro, tienen que quedar en esta parte 18 medios puntos. Ahora estoy en la unión y voy a hacer lo mismo del lado de la espalda. Tejo aquí medio punto y me voy directamente a la unión entre los puntos y no tejo este sino el de al lado. Aquí medio punto. Luego medio punto en el espacio y luego medio punto en la unión de los puntos, pero no aquí sino en el punto de al lado, en el espacio. Medio punto y en el espacio de al lado el siguiente. Medio punto acá en la unión, paso este y voy al de al lado, y aquí estoy en el primer punto de las hileras del hombro, en ese espacio. Y ahora me toca los puntos altos, entonces voy directo al punto que corresponde, que sería este, y sigo tejiendo medio punto sobre todos los puntos altos que corresponden a la espalda, y de este lado voy a tejer de la misma manera que ya he tejido aquí. Y aquí me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Terminemos entonces. Una vez terminada mi vuelta de medio punto, he cerrado con punto deslizado y he tejido otra vuelta más de medio punto. Ahora cierro con punto deslizado y vamos a subir 5 cadenitas, porque vamos a poner un elástico alrededor. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a subir aquí mismo una cadenita y tejo el resto con medio punto. Aquí, así. Cierro con punto deslizado, voy al siguiente medio punto con punto deslizado, volteo y voy a tejer solo en la costillita de atrás, aquí, medio punto.
en la costillita de atrás, medio punto, así, medio punto, y no se van a olvidar de tejer el último punto también. Se me pierde, pero existe, así que no van a dejar de tejerlo. Doy vuelta, subo con una cadenita y hago lo mismo. Medio punto en la costillita, así. Ahí. Cierran con punto deslizado y luego suben a la siguiente cadenita con punto deslizado, damos vuelta y tejemos medio punto en la costillita, así, así, ahí, y nunca se olviden del último punto para que no les vaya a quedar con un tremendo descuadre. Subimos cadenita y en la costillita, así, cerramos con punto deslizado, subimos para la siguiente vuelta y así terminamos todo el contorno del cuello. Bien, amigas, ya estoy terminando el cuello y aquí para hacer la unión vamos a hacerlo así. Paso al punto del otro lado. Y cierro con punto deslizado. Ahora tomo la costillita y tomo el punto de aquí, así, y cierro con punto deslizado. Costillita, costillita también, y cierro con punto deslizado, así. Ahí, y el punto de acá, que sería punto base porque ahí empecé. Cierro con punto deslizado. Ahí, y cierro con punto deslizado. Y listo. Ahora voy a recortar. Y vamos a pasar por debajo el punto. Por aquí. Y también este hilito para poder cerrar. Así. Y eso es todo. Miren cómo queda en la parte de la espalda y cómo queda en la parte delantera. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer las mangas. Esta manga tiene de largo total 58 centímetros. Y vamos a ver el ancho del puño. El contorno, es decir, que mide 19 centímetros. Y vamos a hacer un elástico al igual que hicimos en el cuello, pero con la diferencia de que este va a tener 10 cadenitas. Entonces
Aquí está el hilo. Vamos a hacer el nudito de inicio y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subo aquí mismo la primera cadenita y tejo el resto con medio punto, así. Ahora doy vuelta y voy a subir con una cadenita y tejo el resto de medios puntos solo en la costillita, aquí, así, medio punto, medio punto en la costillita. Ahí. Y no se olviden de tejer el último punto. Si se les hace difícil tomar solo la costillita, pueden tomar tranquilamente todo el punto. Lo importante aquí es que ese punto no se quede sin tejer, porque deben haber 10 puntos en cada vuelta. Así. Damos vuelta y hacemos lo mismo. En cada costillita el medio punto. Ahí. Así. Costillita. Así. Y poco a poco, a medida que va creciendo el tejido, se les va formando su elástico. Entonces terminemos de tejer de esta manera hasta completar 19 centímetros. He terminado de tejer 19 centímetros de puño y han salido 40 vueltas. Ahora vamos a tejer todo este borde con medio punto. Subo con una cadenita y tejemos medio punto. Medio punto. En cada espacio. Ya he terminado mi vuelta de medio punto. Ahora, en el último punto no voy a cerrar con este mismo color porque voy a cambiar. Entonces hago el nudito de inicio y cierro con este color. Doy vuelta al tejido, subo con 3 cadenitas y en el mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Ahora me salto un espacio y en el siguiente tejo 3 puntos altos. En estas mangas no vamos a hacer aumentos porque ya los aumentos están aquí mismo con los 3 puntos que tejemos en cada espacio, porque es una manga medio bombacha. Entonces vamos, me salto y en el siguiente 3 puntos altos. Los 3 puntos altos tampoco van a tener cadenita de separación, a diferencia del resto del saco. Y así luce mejor. Entonces vamos a terminar esta vuelta tejiendo 3 puntos altos. En un mismo espacio me salto uno y en el siguiente 3 puntos altos. He terminado ya mi vuelta
de puntos y han salido 19 grupos de 3 puntos altos. Ahora, el último punto lo voy a tejer solo, no van a haber más puntos. Ahora doy vuelta al tejido y subo con 3 cadenitas y en el mismo espacio entre el último punto y los 3 anteriores tejo 2 puntos. Y en cada espacio voy a ir tejiendo 3 puntos altos, al igual que hice en la vuelta anterior. Miren amigas, yo me adelanté ya tejiendo las 2 vueltas del color beige y las que siguen en color vino. Ahora, tomen en cuenta siempre que el último punto que va solito va a ser aquí, en el tercer punto del grupo de puntos anterior. Entonces, aquí ya me tocaría cerrar con el color beige. Doy vuelta y siempre vamos a comenzar de esta forma, con 3 cadenitas y en el espacio 2 puntos para completar 3. Una vez que terminan esta vuelta, vamos a completar tal como está en la otra manga, 6 vueltas con el mismo color. Y una vez que termino de tejer las 6 vueltas, voy a tejer otra vez el grupo de 6 alternando color. Es decir, 2 de color vino, 2 de color beige y 2 de color vino. Bien amigas, ya tengo casi lista mi manga. Yo les había dicho que tejan 3 grupos de 6, es decir, aquí están 2, 4, 6, que sería vino, beige y vino. 6 de color beige y así mismo acá repito lo que hice en esta parte. 2, 2, 2. A partir de eso he tejido 28 vueltas con color beige y de la misma manera que hice acá. Ahora vamos a empezar a hacer reducciones. Pongan muchísima atención. Voy a tejer aquí 3 cadenitas y me voy al siguiente espacio. Tejiendo 3 puntos altos para luego seguir tejiendo lo mismo en cada espacio hasta que lleguemos aquí y ya nos vemos. Bien amigas, he terminado mi vuelta y aquí tengo 3 puntos, entonces vamos a cerrar con un punto en la primera cadenita, así. Luego damos vuelta y voy a tejer 3 cadenitas y tejo 3 puntos en el espacio que viene y de la misma manera vamos a terminar la vuelta, es decir, con 3 puntos en cada espacio hasta que lleguemos aquí a este espacio anterior a las primeras cadenitas. Estoy terminando mi vuelta y así mismo tejo punto alto en la primera cadenita, así, y cada punto que vamos a disminuir siempre queda inclinado. Doy vuelta y así mismo comienzo con 3 cadenitas, tejo el resto de puntos tal como ya lo hemos hecho, 3 puntos altos en cada espacio. Y así mismo de este lado, cuando termino, lo hago con un punto alto en la primera cadenita después de los 3 puntos de acá. La vuelta siguiente subo 3 cadenitas y así voy menorando de esta manera, tal como tengo en esta manga, así. Si ven cómo va reduciendo,
de lado y lado, de la misma manera como ya les estoy indicando, hasta que en la última vuelta con disminución nos quede 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupitos de 3 puntos en cada espacio. Bien, amigas, ahora vamos a coser la manga y es algo súper facilito. Miren cómo está en este lado, cómo queda. Ahí, súper bonito. Ahora pongan atención, así mismo tienen que hacer que cuadre la manga así. Yo he puesto aquí, tanto de este lado como del otro, así, mi marquita con 1, 2 y 3 grupitos de puntos. Y ahí es donde va a unirse la parte de la sisa. Ahí. Y obviamente he puesto aquí mi marquita porque aquí comienzan las 28 vueltas hacia abajo para poder unir. Ahora, procuren en esta partecita unir el color vino con el mismo color y de igual manera obviamente el color beige para que del otro lado les quede bien. Entonces ya les voy a mostrar cómo lo hice. Vamos a unir la parte del puño y me voy por aquí, así. Todo va a ser unido con medio punto. Entonces paso el hilo y tejo una cadenita. Tomo el punto del otro lado y tejo medio punto. El punto de aquí con el punto del otro lado y vamos con medio punto. Súper facilito. Ahí tienen que simplemente coincidir nada más. Así. Así. Ahí. Y ahora como nos toca esta partecita con hilo de color vino, entonces voy a cerrar ese punto con este color. Así. Pero voy escondiendo obviamente este hilo para luego pasar acá. Entonces voy a tejer aquí y en el espacio del primer punto, porque aquí van los 3, aquí tomo el primer punto y tejo 2 puntos, así. Ahora vamos en el siguiente, tomo el espacio de este primer punto y me voy al espacio del otro lado y tejo 1 y 2, pero este ya lo cierro con el color beige. Aquí. Y tejo un punto, dos
y en el espacio siguiente, aquí y abajo, tejo 1 y 2, pero el siguiente lo cierro con el color vino. Así. Ahí. Aquí. Cierro con el color beige y sigo tejiendo de esta misma manera hasta llegar al cambio de color. Bien, amigas, ya he pasado con el color vino y ya no voy a necesitar, así que lo voy a recortar. Luego rematamos, obviamente. Ahora voy a cerrar con el color beige y voy a ir cerrando hasta donde está mi marquita, donde se cumple la vuelta 28. Como ya vengo mostrándoles, entonces en este espacio y tomamos el punto del otro lado, tejemos 2, así, haciendo coincidir. Aquí están los 3 puntos y tomo 1 y ahí 2 medios puntos en cada espacio. Ya he tejido hasta la vuelta número 28 de mi manga y ahora por aquí voy a hacer que vaya coincidiendo mi tejido. Entonces tomo para tejer medio punto en la unión también ya de la sisa y aquí en cada punto voy a ir colocando de esta manera, así. Vamos al punto del medio y por aquí voy a pasar al punto de unión. Luego viene el otro punto y tejo en el espacio. El espacio y en el espacio. Así. Es cuestión de que vayan haciendo coincidir para que quede bien su tejido. Miren. Entonces aquí voy sobre el punto alto y me voy a este puntito que queda aquí en unión de las cadenitas, ahí, así, y luego el punto que viene en el espacio, así, para que vaya coincidiendo y se vaya formando bien la sisa y quede bien bonito. Bien, amigas, miren cómo queda bien bonito, bien cuadradito todos los puntos. Ahora vamos a ir al costado y así mismo, súper facilito. Ustedes deben solamente hacer que coincidan los puntos, nada más. Voy a ir uniendo cada punto alto con el punto alto del otro lado, así, con medio punto, así, ahí, y medio punto sobre el punto de la otra pieza, así, así, y en el espacio también medio punto en cada punto alto, haciendo que coincida, y medio punto en el espacio hasta que cedemos todo el borde para luego poner un elástico. Miren qué bonito queda ya unido el borde. Ahora, al igual que hicimos en los puños y en el cuello, vamos a poner también en la cintura una vuelta de medio punto. Estos puntos de color beige, como son los que tejimos en la esquina,
Entonces dentro de uno de los puntos tejemos 2 medios puntos. Aquí está el punto donde colocamos cada esquina. En este caso ya no había esquina porque acuérdense que tejimos solo los puntos altos, pero eso no importa. En este espacio tejemos medio punto. Y luego, como aquí ya vienen los grupos de 3 medios puntos con cadenita, lo que vamos a hacer es tan sencillo como tejer medio punto sobre cada punto anterior y en el espacio medio punto sobre cada punto anterior y en el espacio medio punto. Bien, amigas, ya terminé todos los medios puntos tal como les indiqué. Ahora voy a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto y vamos a tejer un elástico tal como hicimos en el cuello y en los puños. Vamos a tejer 10 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tejer una cadenita más que sería el primer medio punto. Me regreso hacia atrás y tejo medio punto sobre cada cadenita. Así. Así. Súper facilito, ya vieron ustedes. Ahora, una vez que tengo los 10 medios puntos, voy a cerrar aquí en la siguiente cadenita con punto deslizado. Ahora para ir a la siguiente vuelta me deslizo al siguiente espacio y doy vuelta y vamos a tejer medio punto pero solo en la costillita de atrás de cada vuelta, ahí, así, medio punto. Medio punto. Siempre tienen que darse cuenta que estén los 10 puntos completos porque obviamente son 10 cadenitas y nunca se van a olvidar de tejer el último punto para que no les descuadre, es decir, este de aquí. Como aquí es un poco más difícil tomar a veces este puntito de aquí, vamos a tomar todo el punto completo, siempre en el último punto. Así. Ahora doy vuelta, subo con cadenita y hago lo mismo. Medio punto en cada costillita. Vamos a dar vuelta para poder tejer bien. Ahí. Medio punto en cada costillita. Así. Cerramos con punto deslizado. En el siguiente espacio. Y asimismo, para seguir la próxima vuelta, tejemos punto deslizado, volteamos y seguimos haciendo lo mismo hasta que terminemos todo el contorno de cintura. Miren, amigas, ya he tejido todas las vueltas de este lado con punto elástico. Ahora aquí tengo el último espacio
paso con punto deslizado. Y ahora voy a unir de esta manera. Tomo esta costillita y me voy a la de acá, así. Ahí. Y tejo. Tomo esta costillita con la de acá, como que estuviéramos uniendo un granny, así. Ahí. Así. 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 Y el último punto. Con el primero de este lado. Vamos a recortar. Y eso es todo. Pierdo el hilo por aquí. Esta pelucita para que no quede asomando y listo. Ahí está. Y miren cómo queda, muy bonito, para que lo puedan lucir en cualquier evento de esta temporada. Aquí es muy difícil que lo puedan apreciar, así que dentro de poco lo va a lucir mi hija para que vean cómo queda. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper lindo? Ya vieron ustedes, no es difícil, no utilizan mucho material y para la Nochebuena van a lucir para sus invitados. Hagan, amigas, estamos a tiempo, y también, como ya vieron que no es difícil y se lo puede tejer muy rápido, pueden hacerlo para ganar también un dinerito en esta temporada. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Déjenme en los comentarios qué desean tejer conmigo en esta temporada, que a todas trato de leerles. Y ya nos vemos, amigas, porque voy a seguir trabajando con los duendes para esta hermosa temporada. Bye.